Se ha planteado porque es una iniciativa normalmente a largo plazo, donde estamos al inicio y donde normalmente hay datos que no se utilizan con la idea de prevenir. Hay datos, hay información, hay datos que nunca se han analizado en una perspectiva de poder intentar prevenir tanto individual como colectivamente, ¿no? Incluso también se ha planteado que hay investigaciones en diferentes ámbitos españoles, europeos y mundiales que probablemente no tienen una orientación al Big Data, que haya analistas de datos que trabajan esa información con el objetivo de poder hacer prevención individual y colectiva, ¿no? Por tanto, primer elemento complicado, pero con peros en el sentido. La línea donde más se ha trabajado, segunda línea, es probablemente infecciosas. Por una línea en prevención de infecciones nosocomiales, analizar datos de contaminación atmosférica que influyen en el ámbito, en la mejora del estado de los pacientes de respiratoria podría ayudar, ¿no? Tercera cosa que se ha hablado es en el elemento de quién son los datos, ¿no? El tema del papel de lo público y lo privado, de la propiedad del paciente de esos datos, del papel de la atención primaria de los hospitales, del papel de los grandes. Me refiero a Google, Amazon, Apple, etc., ¿no? Y en todo eso se ha hablado de la necesidad de plantear alianzas que ayuden a procesar y gestionar mejor esos datos, ¿no? Teniendo claro a quién dejó los datos, con qué objetivos, y esos elementos son fundamentales para avanzar, ¿no? A partir de ahí, el cuarto punto que se ha hablado es de la fiabilidad de los datos, ¿no? Se ha hablado de que probablemente los datos que existen son muy mejorables, ¿no? Se ha explicado concretamente datos nutricionales utilizando diferentes apps con diferencias importantes entre ellos, ¿no? Por tanto, los datos que se utilizan son muy mejorables. Por tanto, eso hace que los pacientes necesitan confiar más para poder dar los datos y, por tanto, es una línea que sin duda deberá mejorar para conseguir que los datos sean más adecuados para prevenir enfermedades, ¿no? El quinto punto que se ha hablado es de la necesidad de que la información que se trabajen a partir de esos datos pueda generar valor. Decía antes que en la cronicidad era más fácil, pero seguramente valor implica ayudar a la toma de decisiones, porque si no genera valor, probablemente llegará que las personas no van a dar esos datos para ser utilizados y por tanto para poder trabajarlos fundamentalmente, ¿no? Y por tanto es fundamental que los ciudadanos, la ciudadanía, tiene que entender que esos datos, tiene que ver que esos datos dan valor individual para que yo pueda hacer determinados cambios en mis hábitos, en mis comportamientos, y eso pueda cambiar esos comportamientos, y por otra parte intentar cambiar elementos globales que permitan avanzar, ¿no? En ese sentido se ha hablado de algunos elementos que podrían ayudar en predicción de hipoglucemias. He dicho antes el tema de la gripe y se ha hablado de algunos estudios donde Twitter permite valorar algunos ejemplos de este tipo. También se ha hablado o se ha comentado al final de la posibilidad de que esos datos sirvan para prevención cuaternaria en el tema de la iatrogenia, y que permita mejorar determinados comportamientos profesionales para poder avanzar, ¿no? Pero en el fondo todo eso implica confianza de los dos grandes actores, profesionales y pacientes, para poder avanzar, ¿no? Y por último, un conjunto de titulares que han hecho los diferentes panelistas. Una, la tecnología está por encima de la realidad existente. Dos, la importancia de que hay que valorar éticamente todos estos datos
para poder ser realmente confiables. 3, que depende de los límites que nos pongamos y por tanto los límites hace necesario una mayor colaboración y cohesión de los diferentes actores para poder coincidir conjuntamente en trabajarlos. 4 elemento, que ya no seremos los primeros, que hay otros que nos llegarán primero que nosotros. 5, que nos lo tenemos que creer para poder trabajar esos datos y conseguir avances, ¿no? Y que probablemente que la prevención va a explotar, algo así, ¿no? Y que nos inunda el dato y que hay que trabajarlo para conseguir mejorar su utilidad y su valor. Gracias. El profesor Joaquero, que es presidente de Escuela de Pacientes, también nos va a contar las conclusiones de su mesa, que era de cronicidad cerebral. ¿Qué tal? Buenos días, o buenos medios días. Nosotros hemos, al principio, situado un poco lo que entendíamos por cronicidad, ¿no? Es evidente que el envejecimiento de los pacientes nos está llevando a cada vez mayor cronicidad, a cada vez más pluripatologías y también incluso a generar cierta dependencia, ¿vale? O sea, estamos hablando de unos pacientes crónicos que en muchos casos va acompañado de una edad avanzada. Pero también quiero hacer un comentario que ha salido en el taller, que es muy importante, y es que la cronicidad, tampoco nos equivoquemos con este estereotipo, porque la cronicidad también la hay en personas jóvenes, evidentemente, ¿no? Como puede ser diabetes, psoriasis, o hay muchos procesos crónicos que también afectan a los jóvenes, ¿no? Entonces, en cuanto a la cronicidad y Big Data, lo hemos dividido en 3 aspectos. Uno sería el de volumen y protección, y lo que se ha tenido muy claro en el taller es que los modelos actuales de cronicidad no se ajustan exactamente a esta cronicidad que hay, precisamente por esto que comentábamos. Se atiende la cronicidad casi solo desde este estereotipo del paciente de edad avanzada. Además, la edad avanzada se estereotipa con un paciente más bien torpe con las tecnologías, que no tiene por qué ser así, sin duda alguna. Y luego también el uso de Big Data evidentemente va a entrañar riesgos, claro que sí, como cualquier cosa que se utilice mal, ¿no? Pero sin embargo nos puede aportar muchas oportunidades, ¿no? En este sentido vemos que esos riesgos pueden tener soluciones, con lo cual no es una excusa, y por otro lado el que existan riesgos tampoco nos tiene que parar para utilizarlos, ¿no? Hay que avanzar, ¿no? Estamos, en cualquier caso, dando muchísimos datos. Ya estamos dando muchísimos datos, pero no solo en el ámbito de la sanidad, en muchos otros ámbitos, y tampoco nos lo planteamos tanto, ¿no? Aquí de lo que se está hablando es de estructurar para sacarle un provecho que a la larga va a ser un beneficio para todos. Y posiblemente sea incluso una vía de solución, ya no solo para un paciente, sino una vía de solución para la gestión y una vía de solución también para la propia enfermedad en un sentido colectivo de pacientes, ¿no? Bueno, son muchos otros aspectos también los que hemos ido contemplando, pero no me quiero centrar solo en uno de los 3 bloques, ¿no? Otro de los bloques que hemos tratado en cuanto a manejo de Big Data y cronicidad era la visión que tenían los diferentes actores, y hemos dividido en 3 actores, ¿no? Por un lado las administraciones, porque aquí hay 17 países, ¿no? Hablando de sanidad. Las administraciones, por otro lado los profesionales sanitarios o profesionales relacionados con la sanidad, y luego los propios pacientes, ¿no? En cuanto a la administración, por sintetizar unas ideas solo, pero hay muchas más, sería decir que las administraciones en general dicen que están a favor, sin embargo, de lo dicho a lo hecho hay mucho trecho, ya sabéis, y se fijan más al final, y es lo que te exigen, objetivos a corto plazo, cuando casi todo lo que podría estar aportando Big Data sería sobre todo para soluciones a más largo plazo, ¿no? Requiere también una inversión en cuanto a infraestructura que no se acompaña normalmente, y también su implementación debe ser paulatina, incluso yo diría que personalizada, ¿no? Porque tenemos todo tipo de perfil entre los profesionales sanitarios que la deberían llevar a cabo, ¿no?
y desde luego para ellos no tiene que suponer un riesgo ni una labor añadida, ¿no? Hay muchas más ideas, pero yo creo que con eso os sintetizo algunas, ¿no? En cuanto a los propios profesionales, sin duda requiere un cambio cultural. Es un cambio cultural porque esto hace 10 años no era algo que nos planteáramos, y para que os hagáis una idea, en otros 10 años pues es que se van a retirar unos 60.000 profesionales que prácticamente nos indica que es un perfil que no empezó trabajando de esta manera. Entonces hace falta un cambio de cultura. En general, hoy por hoy existe recelo, pero existe recelo no solo en la competencia que les pueda suponer, sino también en que al final es cargarles con más tareas que son muchas veces administrativas y que pueden no ser tan eficaces o cubrir aquello que les esperaba. Y luego, por otro lado, también el ruido que esto les puede generar, ¿no?, en cuanto a perder atención, otros aspectos que pueden ser también muy relevantes, ¿no? Y por otro lado, los pacientes, lo que no vamos a querer los pacientes es perder la humanización, pero sí que consideramos que el uso de las tecnologías pueden complementar perfectamente la gestión del profesional, la gestión también de la administración, sin perder la humanización, ¿no? El paciente, de hecho, hay muchos datos que puede aportar de una forma rutinaria y que de una forma rutinaria también se pueden analizar y hacer saltar alarmas, ¿no? Por cierto, ahora que comento lo de las alarmas, en lo de la administración también surgió una pregunta, ¿y la administración que es tan cortoplacista? ¿Es que quiere saber de las alarmas? Esto es algo que lo dejo como pregunta, que es como pregunta como se planteó, ¿vale? También el paciente va a valorar muchísimo el que las tecnologías y en ese hilo de humanización sirvan también para ser acompañamiento. Evidentemente, mi médico no va a poderme acompañar físicamente de una forma permanente, pero a lo mejor sí a través de las tecnologías, ¿no? Y el tercer bloque, perdona que vaya tan rápido, pero creo que son cosas que interesa comentar. El tercer bloque se trata ya concretamente en cuanto a la humanización y la relación profesional sanitario-paciente, ¿no? Versus pues, todo el uso de las tecnologías, ¿no? Sin duda se interpreta que tiene que ser un complemento, nunca un sustituto. Es un complemento, pero que además aporta muchas diferentes posibilidades. Como decíamos, el acompañamiento físico pues, está limitado, y esto puede suponer un acompañamiento y dar una mayor humanización durante más tiempo, ¿no? Además, algo muy importante es que puede facilitar ese modelo cooperativo que todos deseamos entre los profesionales, ¿no? Y intercambiar informaciones ya no solo de una forma bidireccional, sino multidireccional, porque esté quedando en un repositorio común. Pero también hay que ser generoso para esto. No podemos estar solo volcando nosotros información y no dejando a otros segmentos de la sanidad, a otros profesionales, que a lo mejor solo vean y no participen con el enriquecimiento, o viceversa. Se debe ser también generoso en esa plataforma común. Y luego también esta plataforma tiene un importantísimo papel de cara a la formación del propio paciente y también a acciones, digamos, de recordatorio para el paciente, ¿no? Esto es algo que también hace que al final su responsable sanitario pues le está acompañando permanentemente, ¿no? Y por ejemplo, de cara a lo que es la adherencia terapéutica, pues le esté ayudando a mantener esa adherencia. No os quiero cansar, pero me quedan muchos puntos por ver, así que no voy a seguir con ellos, y de alguna forma todo esto se recogerá, me imagino. Muchas gracias. José Luis. Bueno, pues ahora Carlos Arenas va a hablar de la mesa de prevención. Carlos Arenas es del área 9 de Murcia, vicepresidente de la Fundación Economía y Salud. Y bueno, pues como sabéis, también es un gran tuitero y difusor de las ventajas de la tecnología en la gestión sanitaria. Bueno, buenos días a todos. Nuestro grupo ha sido muy ordenado al final. Tengo que dar las gracias tanto al dinamizador como también a la persona que iba cogiendo nota dentro de nuestro grupo y que lo ha hecho perfecto. Lo vamos a hacer súper estructurado. Bueno, en primer lugar teníamos unas preguntas a las cuales responder y nos hemos ajustado bastante, ¿no?, al guión, lo cual es extraño, pero bueno, la verdad que ha sido así a pesar de la riqueza del debate entre los componentes.
Como principales conclusiones, por una parte estaba ¿para qué? ¿No? ¿Para qué los gestores o la gestión sanitaria necesita o quiere el Big Data? Y yo creo que hemos dado dos respuestas fundamentales. Uno, que es la mejora en la toma de decisiones, es algo muy claro. Gracias al Big Data podremos tomar mejores decisiones, y por otra parte que esas decisiones pues sean más coste eficientes, por lo cual al final pues tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema, que son básicamente a lo que también nos dedicamos los gestores. Para eso nos preguntábamos también si en España está preparada realmente para explotar el Big Data de salud. Y en ese aspecto decíamos que había claroscuros, hay muchas fuentes de información, pues todos sabéis que la historia clínica electrónica está ya funcionando en casi todos sitios, la receta electrónica, etcétera. Pero hay muchas bases de datos muy dispersas, que precisamente la riqueza del Big Data es tratar de incorporar esas bases de datos con información muy distinta a la sanitaria, información que puede ser pues, geográfica, meteorológica, de estilos de vida, todo ese tipo de información incorporado a las bases de datos que tenemos de varios tipos. Hablábamos de bases de datos estructuradas, pero también tenemos muchas no estructuradas, y tanto clínicas como no clínicas, nos podían dar bastante juego para detectar asociaciones y tratar de conocer pues asociaciones entre variables que quizá no sabemos o queremos confirmar. Por otra parte, era importante o es muy importante a mejorar primero la calidad de los datos. Ahí pues yo recordaba la vieja máxima epidemiológica, que no ha pasado de moda. O sea, si un sistema de información se alimenta con mierda, pues nos sacará mierda. Eso es así. Entonces pues hay que ver que la calidad de los datos sea correcta, y de hecho luego pues se ha hablado de que saldrá un nuevo perfil probablemente, que es el de Data Chief, controladores de calidad de los datos. La falta de capital humano e infraestructuras para el Big Data creo que es algo también que ha salido como barrera. Y con respecto al uso también concreto en cada uno de los aspectos de la gestión del Big Data, pues hemos definido así a nivel didáctico la macrogestión, hemos dividido en macrogestión, mesogestión y microgestión, entendiendo la macrogestión como aquellos aspectos casi nacionales a nivel de un servicio, de un sistema de salud o de un servicio de salud, en la cual pues por ejemplo puede llegar a ser importante el Big Data para definir el valor, y eso nos puede ayudar al precio que ponemos en los medicamentos, por ejemplo en un futuro, definir el valor y el precio, la definición de políticas sanitarias, de qué es lo que aporta más, o sea, qué es lo que tiene más coste y oportunidad, porque como los recursos son limitados, pues dónde podemos invertir mejor el dinero para obtener más salud. A nivel de mesogestión hay elementos claros como anticipar la evolución de enfermedades, y no solo las infecciosas que se ha hablado aquí, sino también, pues, por ejemplo, enfermedades tumorales, enfermedades relacionadas con el ambiente, identificar también poblaciones de riesgo, y para eso pues es importante también incorporar lo que os decía, otros datos distintos, por ejemplo los datos también sociosanitarios, de dependencia, de movilidad, etc. A nivel micro, de microgestión, que sería la gestión ya cotidiana de los centros, ¿no? La mesogestión sería más a nivel de grandes áreas geográficas, un servicio de salud provincial. La microgestión ya sería a nivel de centros concretos, pues el Big Data probablemente nos ayudará a tener una gestión mejor de las compras y recursos, mejor gestión de los stocks, también una anticipación de la demanda, conociendo la demanda asistencial, conoceríamos lo que necesitamos, y lo cual nos sirve para también adecuar tanto las compras como los recursos humanos. También la detección del mal uso de los recursos, del mal uso de la medicación, y unos aspectos también importantes pues va a ser el tema de la inteligencia artificial en aplicaciones de imágenes médicas, ¿no? Que probablemente es
lo que más se va a avanzar, ¿no? Y que llegarán a ser muy fiables. Y también los temas de la telemonitorización, que tengan los pacientes o las personas simplemente, que nos pueden ayudar tanto a predecir como a conocer la evolución en tiempo real y poder actuar de manera más rápida. Eso también es una microgestión a veces personal de la salud, ¿no? Hemos hablado. Incluso puede también ayudarnos, por ejemplo, pues a conocer las demandas de parking o de aparcamiento alrededor de un gran centro sanitario, ¿no? El tema del Big Data, por ejemplo, pues conociendo la información pues, que nos da en un determinado momento la situación del tráfico de los aparcamientos que hay alrededor. En esto también, bueno, pues había debates, ¿no? De que podemos ir hacia una sociedad hipercontrolada, ¿no? En la cual, con la excusa de tener controlada nuestra salud, pues van a poder, o se podría acceder a nuestras redes sociales para saber, pues si somos más o menos activos físicamente, si vamos al gimnasio o no. También se puede acceder a saber más o menos dónde compramos, qué supermercados, incluso en un futuro saber si compramos más carne o más pescado, más aceite de oliva, menos. Todo puede ser monitorizado, ¿no? A la larga. Y con respecto a... se me ha borrado tanta tecnología. Menos mal que la tengo duplicada. Sí, porque nos faltaba una parte, que es la parte de cómo podemos impulsar desde la gestión, bueno, a dos partes. Una de si conocíamos, otra pregunta que nos hacíamos, ¿conocemos realmente proyectos de Big Data aplicados a la salud? Y la verdad es que decíamos que muy pocos, ¿no? La mayoría son puntuales, muchos de ellos no se pueden llamar Big Data, porque hay una hiperinflación y está de moda el nombre, a cualquier cosa se le pone Big Data. Hemos estado analizando experiencias de comunidades autónomas que se les llama Big Data, pero en realidad no lo es, y por lo tanto pues hay que diseñar una estrategia realmente nacional. Creemos que de Big Data, poner en común todas esas experiencias y tratar de impulsarlo también a nivel nacional, lo cual supondrá, pues como hemos dicho, nuevos perfiles profesionales. Hay que detectar a personas que sepan analizar datos, que sepan de minería de datos, que sepan de también luego interpretarlos, y también lo que llamamos antes los Chief Data Controlling, ¿no? Las personas que se dediquen también a evaluar la calidad de los mismos. Nada más. Interesante, Manuel. Nos vas a contar ahora la mesa de investigación, que es lo que habéis encontrado, que todos habéis visto en común. Muy bien, muchas gracias. Hola otra vez. Lo bueno es, el último, es que muchas de las cosas mis compañeros las han dicho, porque además ha habido una coincidencia. Nuestra mesa ha sido apasionante. Doy las gracias a Miguel Ángel Cámara y a nuestro relator, porque han hecho un trabajo, y bueno, sobre todo yo, como me he entrado, había algunos temas que me han apasionado y he entrado directamente al trapo, me he olvidado un poquito, y menos mal que me ha ayudado a poner un poco de orden. Bueno, nosotros hemos sido bastante organizados y por las buenas de Miguel Ángel, y lo hemos estructurado en una serie de retos, modelos de abordaje y posibles ideas, soluciones, ¿no? Entre los retos están muchos de lo que ya se han dicho, es decir, lo más importante del Big Data, de la inteligencia artificial, que es el dato, y es una de las cosas en las que, bueno, se parece que eso está allí, ¿no? Ha salido la idea de crear esos expertos, jefes de datos responsables, de que los datos estén bien estructurados, de que sean a su vez fácilmente estructurados, que sean compatibles, que sean seguros. Ha surgido también, y no voy a entrar más, todo el debate de hasta qué punto en investigación, pues, cuáles pueden ser los límites éticos, qué puede acabar surgiendo. Qué gran necesidad hay de evangelizar, alfabetizar, sensibilizar a los ciudadanos sobre su rol en relación a los datos, los derechos que tienen, lo que pueden pedir, lo que pueden hacer y en lo que nos pueden ayudar a los investigadores. Al final, lo de ser investigador o paciente, ya sabemos que
salud es un estado transitorio que no presagia nada bueno y que es una cuestión de ir pasando por ahí, ¿no? Pero los que en un momento de nuestra vida pues estamos en el ámbito de la investigación, ¿cómo podemos implicar a esa gente? ¿Qué les podemos decir que va a pasar con sus datos? ¿Qué tienen que ver ellos que pasen en relación a esos datos? ¿Cuántos estudios conocemos o cuántas propuestas conocemos en los que se diga gracias a la aportación de ciudadanos, a la base de los ciudadanos, hemos reducido en un 20, 30%, ojalá fuera el 100%, este tipo de enfermedad? Eso, ¿cómo lo hacemos llegar a esa ciudadanía para que colaboren, aporten, exijan a la administración, desde organizaciones de pacientes que estamos aquí también representadas, cómo pueden conseguir presionar a las administraciones para que eso pase? Esos son algunos de los retos, los datos de calidad, ver cómo podemos utilizar todos esos datos en ámbitos que no son estrictamente de asistencia, sino de promoción y de prevención, que también se ha comentado, de adherencia, de esa adherencia, de ese trabajo personalizado con los datos. ¿Qué tenemos que mostrar al paciente, ¿no? Hay el Behavioral Insight Team de Tale, que le ha dado el Premio Nobel de Economía, pues una de las cosas que hacen son estos pequeños empujones y son capaces de ofrecerte unos datos en los que tú te compares con la sociedad para saber si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, si eso está mejorando tu salud o no, y qué efecto psicológico está teniendo eso, una especie bueno, está entre gamificación, persuasión y, en fin, no vamos a entrar en temas más teóricos. Los modelos de trabajo, pues modelos de trabajo de trabajar explotando al máximo en las tecnologías de las que hemos venido hablando, el machine learning, el lenguaje natural, la inteligencia artificial, pero haciéndolo fácil para el profesional, que no sea un castigo. Ha habido una intervención muy interesante en la que se comentaba por la idea que lo ideal que podría ser pues disponer que el profesional pudiera hablar a una máquina, que esa máquina se encargase de todo, de ayudarle a ver si está entrando en contradicciones porque te dice, oye, has dosificado esto, la semana pasada pusiste lo otro, y además incluso otro compañero ha puesto tal que es incompatible. ¿Estás seguro, sí, no, que puedas mantener un diálogo tipo Siri? Que bueno, todavía nos falta para llegar a ese espacio, pero esto avanza muy rápido, ¿no? Ayer, por ejemplo, mirad, como una anécdota, que dije, Siri, quiero suicidarme. No estoy en ese momento todavía, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Siri, quiero suicidarme. Me mandó el teléfono de la esperanza. Luego le comenté 4 enfermedades más y me llamaba guapa y no sé qué, en fin. Se me había ido un poco. Pero quiero decir, esto, si probar Siri o Google Play, quiero suicidarme, os aparecerá el teléfono de la esperanza. Es maravilloso. Me podía dar 1000 maneras de morir sin levantar demasiado. O sea, echando la culpa a alguien, no. Básicamente quiero decir que estamos en un momento en el que, aunque todavía no sean realidades, vamos poquito a poquito. Sí que el otro día en HIMSS vi ya las primeras consultas con Alexia, en la que un profesional, un médico, una persona que hacía de paciente hablaba con Alexia, con el robotito de Amazon, y había una interacción ahí interesante. Pues eso, ¿por qué no? En poco tiempo, para facilitar la vida a todo el mundo, al paciente, al profesional, al analista de datos, que se recojan los datos de manera estructurada. Eso es un wish, ¿no? Es un... Después también analizar todos estos sistemas de recogida de sistemas de información, porque al final detrás de esto sabéis que hay muchísima tecnología, muchísima necesidad de industria, muchísima necesidad de interoperabilidad. ¿Cómo podemos medir ese retorno de la inversión, de la investigación en data, y decir qué está pasando con esas inversiones que se hacen? No podemos decir qué está pasando, se ha comentado en la mesa, no podemos decir que va bien o que va mal si no lo medimos, y para medirlo hay que recogerlo de una manera muy sistemática y teniendo muy claro qué outputs, qué outcomes esperamos, ¿no? Básicamente, esto eran los principales temas que en la mesa hemos tocado. Miguel Ángel, te invito a que, o cualquiera de los que han estado en la mesa, si alguien quiere aportar algo más, pues encantado. Para mí creo que son las ideas cortas para no repetirme con los compañeros. Muchas gracias. Sin más, vamos a empezar ya un poco el debate. Os pido que hagáis intervenciones cortas y que sean sobre todo preguntas, no reflexiones de estas que se hacen por aquí. Y ya que tenemos aquí a los ponentes del grupo, pues aprovechando el vídeo. Ahí, te sabía. Gracias.
Intentaré hacer 3 preguntas en una sola. He estado probablemente presidente de una mesa, he visto las demás y noto un déficit. Mucha tecnología, relativamente poca clínica, nada de administración, pocos pacientes. Si no tenemos administración y pacientes, ¿cómo vamos a decidir el futuro de qué es interesante para la salud que la administración pueda asumir o quiera asumir? Bueno, yo soy el más de administración de aquí, pero bueno, a ver, la administración se va a sumar al carro, quiero decir, ahora ha salido un proyecto que en Andalucía 46 millones que dicen que una parte es para Big Data, en realidad es para la historia clínica electrónica primaria y esperemos que metan algo de Big Data, pero evidentemente, y luego pues por ejemplo en Murcia también queremos trabajar en este aspecto, pero queremos trabajar desde la red de innovación, o sea que todavía es verdad que falta dar el salto a que la parte pues más institucional también empiece a querérselo, pero yo creo que esto va a ser inevitable y que va en camino. Lo que pasa es que, como hemos dicho, pues hay que clarificar un poquito y también a veces pues pasar de la moda a la realidad, ¿no? En otra parte aludida creo que hemos sido los pacientes. Desde luego lo tuyo, que era una reflexión, me parece que es muy acertada. Nada que no contemple a todas las partes, tanto la propia administración como los profesionales que la deben llevar a la práctica y como los pacientes, está abocada al fracaso. Si no cuenta con las 3 partes, abocada al fracaso. Por otro lado, también el ritmo es algo que debemos considerar. Justo hace un momento, antes de subir a la mesa, estábamos comentando que ¿quién ha desarrollado las tecnologías? Pues los que saben de tecnologías. Pues claro, que no esperen que los demás, pacientes y profesionales, vayamos a poder ir al mismo ritmo que irían ellos. O sea, una cosa es desarrollar una tecnología y ahora vamos a implementarla. Primero convénceme, que para eso ojalá lo hubieras tenido en cuenta, ¿no? Pero luego, el implementarla tiene que llevar otro ritmo, tienes que cambiar culturalmente, tienes que formarte adecuadamente, y me estoy refiriendo a todos, ¿eh? Aquí el profesional debe cambiar su cultura y prepararse, el paciente debe cambiar su cultura y prepararse, todos. Y la administración no se debe quedar solo en el anuncio de voy a hacer, debe poner también instrumentos para que se pueda llevar a cabo ese cambio, porque a lo mejor estamos hablando de unos profesionales sanitarios nuevos. A lo mejor estamos hablando de un estrato laboral que todavía ni habíamos contemplado, ¿no? A lo mejor los administrativos de la salud pues empiezan a tomar muchísimo peso en esto. Bueno, y digo, es lo primero que se me ha ocurrido, pero la tecnificación tiene que tener también un soporte, ¿no? O sea que a esa reflexión yo creo que sí, que más vale que vayamos o los 3 juntos o esto está abocado al fracaso. Y como tiene que ir, pues nos juntaremos. La clave es quién va a hacer explotar todo este cambio. Porque yo creo que hace falta un ente, sea por parte de la administración o por parte de una empresa privada, que tanto recoja los datos, los interprete, los datos a nivel poblacional, como mínimo de España, pero lo que dijeron antes, sería ideal que fuera algo europeo. Entonces, ¿quién está más cerca de realizar esto? ¿La administración está ya en el camino o será Apple o será Google? Y también, ¿quién hará una historia clínica que realmente sea útil para los profesionales y que permita recoger todo el tema de Big Data? ¿Vamos a seguir haciendo historias clínicas electrónicas que claramente no son útiles para esto? O sea, ¿quién va a empezar a hacer realmente algo útil en ese sentido? ¿Quién está más cerca? Otro. Esa es la pregunta, Probablemente esa es la pregunta, ¿no? En nuestra mesa ha habido un debate alrededor de ese tema amplio, porque el problema es, uno, de quiénes son los datos, ¿no? Los datos son míos como ciudadano, quién los utiliza, quién los
que los trabaja quién hay detrás. Y por eso decía que aquí se ha planteado, en el grupo se ha planteado la necesidad de alianzas entre unos y otros, ¿no? Sin duda la administración tiene que coger el tema de una forma más clara, ¿no? Yo creo que lo que decía antes Carlos, ¿no? Probablemente los proyectos son muy pocos, ¿no? Hay ideas pero no terminan de coger. Desde el ámbito de la investigación se plantea una visión que también hemos planteado en el debate, muy desde el punto de vista del investigador, pero no de un tratamiento de datos que permita para avanzar en ese sentido, ¿no? Por tanto, alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Y probablemente en eso tendremos que aunar esfuerzos, ¿no? Yo creo que unos cambiando su mentalidad, otros añadiendo dinero, otros poniendo conocimiento, es decir, que probablemente habrá que buscar unos y otros ponernos a trabajar juntos y a remar en una misma línea. ¿Puedo ampliar? Sí, simplemente para completamente de acuerdo con lo que dice Joan Carles March. Yo creo que los cambios se producen cuando las organizaciones, incluso las personas, son competentes para hacerlo, cuando sabemos cómo hacerlo, cuando tenemos una motivación para hacerlo y cuando tenemos, no es la oportunidad de hacerlo. Por tanto, permitidme que sea un poco distópico, es posible que en estos momentos, por lo grande, por lo tremendo, por la gran responsabilidad del sistema sanitario les esté costando. Yo creo que se está trabajando y se está avanzando, y una muestra es todo lo que está pasando aquí y va a seguir pasando. Pero sí que es cierto que las decisiones o las tomas o te las toman a veces en la vida, con lo cual, o vamos un poquito rápido, pues yo no me extrañaría nada que eso que a veces hemos comentado aquí entre algunos compañeros conocidos, este Uber de la sanidad, que nos ponga delante un producto que sea inapelable y que además me permita ir al médico y decirle, mira, tengo estos datos, y además esto viene de publicaciones Q1 también, que tampoco son tontos los que están, aquí hay evidencia, y además de esto tengo a mi abogado que como no pongamos las medidas tal, vamos a tener un problema porque tienes la obligación de, es decir, pueden pasar situaciones de estas, se ha pasado en otros sectores, ha pasado en el taxi, ha pasado en sectores que también parecían muy endogálicos, muy cerrados, como que tal. ¿Por qué no va a pasar en salud? ¿Qué hay que hacer? Pues habrá que a lo mejor legislar de otra manera, habrá que favorecer, no sé, de verdad que no tengo la solución, si no me tendrían que dar un príncipe de Asturias porque tú es un tema. No la tengo ni la voy a tener y además sé mucho más que yo de esto, pero con las cosas o las empiezas tú a preparar o cuando te das cuenta que las han hecho. Por eso es necesario coger las riendas y por tanto ahí hay que trabajar entre diferentes sectores y probablemente algunos renunciar y otros poner, cada uno podemos poner cosas en ser generosos también, ¿no? Entender, compartir, eso que nos gusta tanto a veces en la sociedad. Compartir es necesario, no imprescindible, ¿no? Y probablemente la generosidad es un elemento clave para el ámbito de los gestores y de la administración en general para poder avanzar en esta historia, ¿no? También de las empresas privadas, que en lugar de pensar en que eso puede ser un elemento que puede ayudar y beneficiar, piensan en qué beneficio tengo yo en esa historia, ¿no? También es una cuestión de buscar espacios conjuntos para poder encontrar puntos comunes y para eso es necesario compartir. Fíjate, yo querría solo hacer un matiz en una cosa, claro, que voy a hablar de mi libro, ¿no? Y es que, ¿quién va a ser el motor? Pues yo creo que el motor van a ser los pacientes, los usuarios, etc. En España tenemos un sistema sanitario que es mixto. Hay una parte importantísima pública y una parte importantísima que es privada, pero es mixto. Bueno, sí, está muy mixto. No sé dónde me quedé. El sistema sanitario que tenemos en España en fin, son calenturas de cabeza las que se hacen muchos, pero es que es mixto. Hay sector público muy importante y un sector privado también muy importante, ¿no? A ver qué vamos a hacer, por ejemplo, sin las farmacias comunitarias que son privadas, ¿no? O sea, eso forma parte del sistema sanitario que tenemos y hay que mantenerlo, pienso yo, ¿no? Hacer un buen servicio. A lo que me refiero es a que, ya que el sistema es mixto, miremos también qué pasa en el sector privado. En el sector privado nos llevan, no sé, 4 cuerpos por delante de lo que es el sector público en cuanto al manejo de la información, de la tecnología en sí, ¿no? Y eso es fruto nada más que de la demanda de los clientes, de los pacientes, ¿no? Pues eso va a tener que repercutir en la pública también en algún momento, porque
Los pacientes no dejamos de ser también clientes, propietarios de la pública, porque al fin y al cabo se sufragan con los impuestos, ¿no? De todos. Bueno, ya aprovechando que has comentado ese tema y que tenemos aquí a representantes del sistema privado, si queréis hacer alguna aportación de cómo lo estáis resolviendo vosotros. Identificados también. Soy Rubén González, bueno, nosotros tenemos un cierto cambio con respecto quizás a la pública. La pública yo creo que está muy orientada a procesos, a hacer que el paciente pase por una serie de procesos y demás. Nosotros desde hace tiempo creo que estamos dando un poquito la vuelta a esto, intentando pues poner el cliente en el centro, que al final tarde o temprano será paciente. Entonces desde este punto de vista sí que es cierto que tenemos multitud de proyectos que al final lo que buscan es ayudar a las personas, a los clientes y a los pacientes pues a prevenir enfermedades, promocionando hábitos saludables y si algún día pues quedan enfermos ayudarles a gestionar mejor su enfermedad a través de Big Data, a través de tecnologías digitales, a través de internet. Bueno, nosotros tenemos un problema que es que de DKV, y es que nosotros no tenemos centros propios de DKV, no tenemos médicos nuestros. Entonces toda esta parte asistencial no la podemos controlar y por eso nos estamos enfocando también por convicción en la promoción y la prevención, y todas nuestras soluciones van un poco orientadas a esto. Si me permites, algo que también ha salido de la mesa antes, que se me ha olvidado para variar, es básicamente también este cambio, que está muy relacionado con lo que decís, este cambio también en la perspectiva, desde una asistencia puramente centrada en la enfermedad, ¿no? Aquello que a veces dice Alejandro Jadar, deberemos hablar del Ministerio de Enfermedad, no tanto del Ministerio de Salud, viendo el número del dinero que se dedica a los profesionales y tal. Y también hay que cambiar el chip, sobre todo en temas de prevención y promoción. La perspectiva que tenemos en el Health Center es una perspectiva salutogénica. Intentamos centrarnos no solo en aquello que nos pasa cuando nos ponemos enfermos, qué nos enferma, sino en explicar qué es lo que nos mantiene sanos, ¿no? Desde la salud autopercibida hacia qué hace la gente para mantenerse sana y si eso se puede extrapolar a grupos similares de población, ¿no? O sea, es un poco, explícame cómo te lo montas tú para poder mantenerte así de bien. Es un poco el cambio distinto a qué haces tú cuando estás mal. Las dos cosas son imprescindibles. Llega un momento en que entras en un hospital y obviamente hay que hacer lo que hay que hacer. Pero creo que este cambio también de doctrina, de visión, puede ayudar. Muchas gracias. Yo tengo una cuestión desde el escepticismo, si me lo permitís, y es la siguiente. La integración masiva de datos, que evidentemente caminamos hacia ello, el medio tecnológico está disponible, ¿es realmente el viaje hacia el individuo, o sea, hacia la medicina personalizada? Yo no dudo que la integración de datos, la digitalización y la gestión de la información va a ir en esa línea, pero no estoy seguro que logremos integrar en el sistema sanitario lo que realmente es importante a la hora de mejorar la salud del individuo, es decir, el simular un sistema biológico, el simular un avatar individual que nos permitiera ya no solo predecir enfermedades, sino el resultado de intervenciones y tratamientos. ¿Veis cabida en esto a medio plazo? Gracias. Tú sabes que yo soy muy crítico, ¿no?, con el Big Data, que un artículo es la burbuja del Big Data de salud. Yo creo que eso lo veremos, pero no nos falta todavía un poquito. Yo creo que sí, que llegaremos a predecir. Probablemente también conociendo pues el tema genómico, ¿no?, y las interacciones con el ambiente, y lo llegaremos a saber, ¿no? Pero mucho por hacer, ¿eh? Digo que faltan, ¿no?, días, unos cuantos, no, días, largos días, ¿no? Pero probablemente hay una línea, y es que tenemos que pensar que eso va a ser posible, y probablemente lo que pasa es que de cómo estamos a cómo estaremos, en el debate del grupo decían, ¿quién pensaría que estaríamos tan atados a un móvil como estamos, ¿no? Y eso hace nada, ¿no? Y por tanto, y eso ha cambiado nuestras formas de vivir y de actuar, ¿no? Por tanto, probablemente los cambios a veces vienen más rápido de lo que pensamos, ¿no? Aunque yo creo que en ese sentido nos queda mucho por hacer. Pero también hay que pensar que hay cosas que nos vienen sin tenerlas
sin verlas venir, ¿no? Bueno, si me permitís hacer una pequeña intervención en este sentido, hay algo súper interesante que está trabajando en ello el vocal de nuestra asociación, que la mayoría conocéis, Ignacio Hernández Medrano, en el procesamiento del lenguaje natural, pues para ayudar a los médicos a predecir, ¿no? Y bueno, como tenemos aquí a un representante de Acento que ha estado colaborando en este proyecto en muchos hospitales, en Castilla-La Mancha en concreto, no sé si nos puede contar algo único, por favor, creo que es un ejemplo interesante. Sí, bueno, es una aplicación práctica clarísima de la utilización de Big Data realmente para ayudar a los profesionales. La realidad es que todavía, y yo estoy totalmente de acuerdo, estamos un poco en el alumno, ¿no? de la utilización práctica de las tecnologías, porque la clave no está tanto en la disponibilidad de una infraestructura, como es el Big Data, no deja de ser una infraestructura sobre la que hacer cosas, sino realmente qué cosas eres capaz de hacer. Y en el caso, por ejemplo, que estabas mencionando, realmente lo que empezamos es a encontrar ya resultados, y son resultados que se pueden tocar, ¿no? Como bien decías, y eso ya es público, o sea que no hay ningún problema, en todos los hospitales de Castilla-La Mancha los profesionales tienen habilitado una capacidad para apoyarles en la toma de decisiones clínicas y sobre todo para orientarles en la utilización adecuada de las guías, ¿no? Y el impacto que está teniendo en la adherencia a esas vías es de mejorar en más de un 25% la utilización de los protocolos estándares en este caso de cada uno de esos hospitales. Es un impacto que es un impacto directo y real de cómo utilizar la información de las historias clínicas, la información del real world evidence en la toma de decisiones y en cómo intentar encauzar y utilizar la mejor praxis médica. Ejemplo concreto, ejemplo práctico, los casos de uso cada vez se van a multiplicar más y lo que tenemos que buscar es el para qué. El qué y el cómo lo tenemos, nos falta concreción en objetivos muy específicos. Hablábamos antes de design thinking, siempre cuando hablas de design thinking el elemento clave es encontrar el problem statement, ¿no? Es decir, qué es lo que estoy buscando para encontrar realmente soluciones. Bueno, tenemos los datos de mayor o menor calidad, tenemos la tecnología que irá evolucionando y además va a seguir evolucionando de una forma muy acelerada en los próximos años. Como decía, y como he apuntado en mi intervención, el quantum computing va a revolucionar nuevamente el procesamiento porque va a permitir trabajar de forma en tiempo real de forma mucho más avanzada y tenemos que buscar para qué es. Está el genoma, está la identificación y la utilización y mejora de la eficiencia de los medicamentos. Bueno, hay una serie de cuestiones muy específicas en las que tenemos que seguir trabajando y esto va mucho del prueba-error. Hablábamos, el design thinking, uno de los elementos que tiene también es en trabajar en ir creando mínimos productos viables, ¿no? Estamos en los primeros mínimos productos viables de este tipo de soluciones. Gracias. Me mola el criterio este que ha dicho que da la impresión de que no confiamos nada en el Big Data, en los ponentes. Dice, da la impresión en Javier Arnón Salud de que ninguno de los ponentes confía nada en el uso de Big Data. Hombre, sí. Pero es que la verdad es que lo que sí que es, a mí soy muy también pragmático, y lo que no me gusta es que se llame Big Data lo que no lo es, ¿no? Y que estemos dando también hablando de cosas que muchas veces no son. Sí, bueno, yo creo que como estamos en un hackathon y a partir de ahora van a haber desarrolladores, que no sé si hay algunos por aquí que van a empezar su tarea esta tarde, extrayendo de la mesa nuestra, realmente para aterrizar posibles soluciones que se puedan encontrar aquí, porque al final estas soluciones, si somos positivos, pensamos que pueden cambiar el futuro de nuestra sanidad. Para eso están aquí, para eso hemos venido. Y probablemente si hacemos algo así como viñetas, los sistemas informáticos a nosotros nos permitieron retirar el uso del papel y empezamos a hacer codificación de los procesos, ¿no? Ahí hay Big Data que se empezaron a hacer cosas. Sin embargo, lo que nosotros estamos hablando en nuestra mesa para la investigación es que uno de los grandes problemas es que los sistemas informáticos que hay no permiten codificar bien o introducir bien los datos.
y falta flexibilidad en ese sentido, porque también es verdad que hace falta una transformación digital cultural por parte de los profesores sanitarios. Yo soy profesional sanitario y algo que estábamos hablando con ejemplo de este centro era que hace falta gente especializada para meter los datos concretos que se necesitan para cada unidad de clínica. Y si estáis aquí gente que vais a desarrollar esto, es una idea. Realmente lo que necesitamos es facilitar también a través de la tecnología que se puedan meter datos para la investigación que procuren resultados en salud. Y otra cosa que permíteme, Manuel, que pudiera incorporar es la siguiente, aparte de la facilitación, es ¿por qué no utilizar registros gráficos a través de los resultados que nos permiten los sistemas de información para que el paciente vea compromiso en su adherencia en lo que tiene que hacer? Estamos hablando de factores de riesgo. Muchas veces el profesional, el médico, las unidades médicas hablan de factores de riesgo y sin embargo no transformamos esos datos, no descodificamos para decirle al paciente: usted lo está haciendo mejor que la media, gracias a que esto lo he hecho, esto lo he hecho, esto lo he hecho. Estoy generando simplemente ideas para los ingenieros que están aquí, que van a empezar a trabajar esta tarde, porque realmente estamos teorizando un mogollón sobre todo lo que se está hablando, pero vamos a darle más papilla, ¿no?, a la gente que ha venido, que va a competir y que va a empezar a hacer cosas a partir de aquí un ratillo, y espero que tenga mucha suerte y que lo veamos reflejado en el futuro necesario. Bueno, pues muchas gracias. Ya, sí, vamos, intervenciones muy cortitas porque nos vamos un poquito fuera de tiempo. Vale. Pues. Sí. Nada, yo solo un comentario a que salió de la modelización de modelos biológicos, que es un tema muy interesante. Solo un comentario, porque ya hace muchos años estuve académicamente muy metido en biología de sistemas. Realmente para la complejidad de un sistema biológico es tan grande que la actual arquitectura de computadores que conocemos hoy en día probablemente haya un límite físico y energético para ellos. Por lo cual estamos muy lejos de eso, porque tenemos que cambiar completamente la arquitectura. Se habla aquí de computación cuántica, probablemente haya que cambiarlos completamente la forma que la tecnología de computación que tenemos a modelos de computación cuántica, otros modelos más avanzados que son propia computación biológica, donde se utilizan cadenas de ADN para generar algoritmos. O sea que estamos muy lejos todavía, eso por un límite físico de la tecnología. Sí, dos preguntas muy rápidas. Lo ha dicho un poco por encima, Pedro. Y no veo esas conclusiones. En Big Data no lo estamos haciendo a través de inteligencia artificial. Es decir, de los 4 círculos, en vez de por qué, para qué, cómo y qué, nos quedamos en el qué y en el cómo y seguimos discutiendo sin saber para qué y por qué. Y 2, pedimos uniones europeas, nos lo creemos, que va a haber un nexo de información que nos diga cómo debemos hacerlo, y mi Estado, mi comunidad, mi hospital, mi servicio, que somos los más inteligentes, ¿lo vamos a aceptar o seguiremos siendo todos mandarinatos? Bueno, nuestro grupo sí que al principio nos ha dicho el por qué queríamos los gestores del Big Data, pero incluso hemos llegado a la conclusión de que no nos sirve el Big Data, porque como tú has dicho, eso es una herramienta. O sea, teníamos que unir al Big Data pues, la inteligencia artificial y otras muchas cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido lo tengo claro. Y lo otro que tú dices, yo creo que es muy complicado. Creo que Estados Unidos nos lleva a la delantera porque ellos tienen más unión, ¿no? Y probablemente puedan hacer más Big Data que la Europa, probablemente. Y en España, pues encima tenemos las subdivisiones también de 17 comunidades autónomas, que si el Ministerio no se pone realmente el papel, las pilas para liderar estas cuestiones, por ejemplo la estrategia nacional de Big Data o en salud, o simplemente de inteligencia artificial en salud, pues debería hacerla el Ministerio. Es que, bueno, yo creo que no lo va a hacer porque tiene un límite, primero temporal, se ven ahí, pues, y luego también, pues, yo qué sé, técnico incluso. Es verdad lo que tú dices, cada uno somos maestrillos, no pasamos de ahí. Pero probablemente para avanzar hay que unirse. Es decir, que a mí
alianzas, algunos acuerdos y algún trabajo conjunto, o cada uno va a hacer pequeñas cosas hasta que alguien empuje y nos tire abajo, ¿no? Que es lo que va a pasar probablemente, ¿no? Probablemente también hay lo que va a haber en otros espacios, en otros entornos, que nos va a obligar a tirarnos a que hacer algo conjuntamente para poder conseguir lo que no conseguiremos en cada uno en nuestro rincón, ¿no? Y por tanto, por ahí es necesario avanzar, creo yo. Yo súper rápido, solo un comentario y un pequeño inciso. Hemos hablado mucho de que en Estados Unidos va todo muy avanzado, que hay mucha más colaboración, pero también hay un nivel de inversión muchísimo más alta a nivel privado, donde la gente está muy dispuesta a gastarse muchísimo dinero, llamarlo especulación o lo que queráis en todo el tema de las startups, pero las startups en Silicon Valley, en San Francisco, están realmente creando unos avances que luego a niveles más altos se están adaptando. Entonces yo creo que esa capacidad de innovación, esa capacidad de inversión que tienen los americanos escasea bastante, por ejemplo, en España por lo que veo, y por mucho que haya inversiones a nivel o iniciativas a nivel público, son muchísimo más difíciles de implementar porque el cambio es difícil en general, pero mucho más cuando dependes de tantas personas que todos tienen una opinión. Luego está el aspecto político, hay muchísimos aspectos con los que hay que luchar. Sin embargo, el ámbito privado, la gran ventaja que tiene es que tiene el poder del dinero y de poder tener un poquito más de independencia a ese nivel, de no tener que depender de tantos stakeholders para poder llevar a cabo este tipo de avances. Entonces yo quería que comentarais un poquito acerca de la inversión privada y de la innovación en España y el estado en el que lo veis y el papel que creéis que puede jugar en esta evolución. Yo creo que es un tema de cultura, ¿eh? El sector privado en España, me refiero a España, el sector privado no tiene un presupuesto mayor que el público. Lo que pasa es que existen dos culturas completamente distintas. El sector público bien podría destinar recursos a esto si creyera de verdad en ello. No estoy haciendo eso. Pero vamos, que esto es evidente, que el sector privado tiene menos recursos que el público. Y luego otra cosa, todos nosotros deberíamos ser considerados casi de la misma forma en un sector que en el otro, porque es que hemos contribuido a uno y a otro. Bueno, quien está en las dos, pero si no en la pública, hemos contribuido a toda esa pública. Entonces deberíamos reivindicar ese cambio cultural para que efectivamente hacia acá pues vayan también recursos. Pero vamos, el asunto, el problema no está en los recursos, creo yo, está en la cultura. De nuevo, Sí, bueno. Hola, soy Carlos Sánchez de IBM. Hola, soy Juan Carlos Sánchez de IBM y es un tema en que estamos trabajando mucho, como también sabéis. A ver, yo personalmente además estoy especialmente involucrado. Yo creo que toda la gestión de los datos permitirá reducir costes, mejorar la asistencia y generar riqueza en nuestro país a través de que estos datos puedan, las startups y nuevas profesiones, analistas de datos. Esto es tan evidente que aún me asombra que haya gente que piense que ¿para qué queremos esto? Hay países como Finlandia, o sea, el Reino Unido, etcétera, que ya están haciendo inversiones masivas. Un país pequeño como Finlandia ha dotado un presupuesto de 500 millones de euros y lo han publicado. Israel lleva 3 años construyendo esto y han asignado cientos de millones de dólares. Es verdad que en Estados Unidos hay plataformas de desarrollo, la tecnología no es ningún problema. Los temas de privacidad de datos, bueno, es cuestión de ponerse de acuerdo de cómo garantizar la seguridad jurídica de las personas y de los que vayan a gestionar esos datos. Eso se puede ser un acuerdo. Ahora mismo está la ley OTD en el Congreso. Entonces, realmente lo único que hace falta es copiar lo que se está haciendo. Eso en Finlandia, pasar una ley para uso secundario de datos, garantizar cómo se puede hacer con seguridad, etcétera, dentro de la Unión Europea.
no sé, yo sinceramente lo veo mucho más fácil. Es decir, voluntad y poner una inversión. Es decir, no estamos hablando aquí de miles de millones para hacer esto. Es decir, yo creo que todos nosotros como ciudadanos deberíamos estar exigiendo que en vez de hablar los políticos, y perdonad si hay algún político, de cómo se ponen de acuerdo para anunciar las prestaciones, porque para que no ninguno salga mancillado, ¿no? en la lucha, en ponerse de acuerdo de cómo aplicar las tecnologías que en otras industrias han demostrado su valor en la gestión de la salud. Ya está. Y esto los ciudadanos tenemos que exigirlo. Yo personalmente no hablo ahora como presidente de IBM, hablo como ciudadano español. Es que no entiendo, de verdad que no entiendo cómo todavía no hay alguien que lo esté demandando. Yo espero que haya un clamor de decir, oye, no me bajes las prestaciones, no me reduzcas, no me pongas más listas de espera, no me digas que no puedo atender a esta tecnología, sé más eficiente. Como en otras industrias está haciendo. Vamos a ver, si el clamor lo hay, lo que pasa es que te piden otro hospital. El problema es que no hay una educación en salud en la población. En Cartagena, toda la oposición se unió para que Cartagena tuviera 2 hospitales completos, como dice Spiriman, duplicados, con UCI, con puerta de urgencias, cuando es absolutamente absurdo. Cartagena tiene el mayor ratio de camas de la Comunidad de Murcia y no necesitaba otro hospital. Lo que necesitaba es transformar el que había, por ejemplo, en otra cosa. Podría ser de larga estancia, por ejemplo. Pero ese es el problema. Entonces tú dices, los ciudadanos sí que no, los ciudadanos están en contra de los recortes sistemáticamente, y cuanto menos paguen mejor, evidentemente. Y la administración pública es la única que tiene la capacidad suficiente, es verdad, para hacer inversiones masivas. Pero no lo hace porque no tiene claro el concepto de coste de oportunidad, y luego porque también los políticos normalmente no se dejan asesorar por los técnicos tampoco. Las prioridades del ministerio, vamos a ver cuáles son. Yo creo que va a ser pues cambiar el decreto de universalidad, que en principio está muy bien, no nos va a costar más, pero luego se va a meter también con los copagos. Acaban de anunciar. Y veremos si eso lo deja. Pero de todas formas, perdón, lo que pasa es que ahí hay dos historias. Una, políticas, ¿no? Digo política en macro, no en políticos que hacen políticas, sino políticas, ¿no? Es decir, hace falta políticas de salud que requieren pensar en el futuro, hacia dónde quiero ir, políticas, ¿no? Políticas que permitan avanzar en ese sentido. Por tanto, eso es un elemento fundamental. Si no vamos por ahí, probablemente lo que pasa es el Hospital de Cartagena o el de Granada, da igual, ¿no? Sea A o B, al final ganan por ahí, ¿no? Pero también es necesario algunos elementos añadidos. Una, presión ciudadana. 2, recursos. 3, profesionales que cambiemos de mentalidad en que eso puede ayudar ¿no? Por tanto, hace falta también conjugar, ¿no? Mezclar bien los ingredientes para que hagan un buen arroz. Y creo que el arroz no está bien planteado, ¿no? Porque probablemente no hay alguien que marque las políticas en ese sentido, ¿no? Y eso es un problema. Un consejo interterritorial que no piensa en grande, sino piensa en pequeño, y por tanto dificulta que las políticas de las 17 no sumen, sino que haya políticas partidistas más que políticas de salud. Bueno, es que nos hemos ido ya un poco de tiempo y además José Vaqueros tenía que marchar y bueno, yo os pido que podáis, los que quieran hacer un poquito de conversación, la pueden seguir en redes sociales. Aquí, bueno, pues no tenemos mucho margen de decidir, pero bueno, también os pedimos a los panelistas, por favor, que os hagáis una foto y si queréis alguna pequeña conversación pues la podéis tener mientras tanto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.